Esta visión es tan opuesta a la que tiene Occidente, que venera la juventud, que nos es casi imposible imaginarnos cómo sería la vida si pudiésemos aspirar a ser servidos y respetados más con cada año que pasara. Transcurrida la infancia, cada año sería proporcionalmente mayor el número de personas que abandonarían presurosas la mesa para llenar la tetera, sin esperar que lo hiciera uno, y nos escucharían con creciente atención y respeto. Tres de las cinco grandes relaciones se centran en el respeto a los mayores. Hasta ahora hemos delineado las características importantes del I en su primer significado, que es la corrección o lo que está bien. El otro significado de la palabra, que es ritual, en realidad se fusiona con el primero porque cuando se desenvuelve uno con corrección, según los conceptos confucianos, toda la vida del individuo se convierte en una danza sagrada, es decir, en un ritual. Así queda coreografiada la vida social con sus pasos básicos delineados, dejando poco margen para la improvisación. Se establece un modelo para cada acto, desde la forma en que el emperador rinde cuentas al cielo sobre su mandato cada 3 años, hasta la forma en que uno atiende en su hogar el más humilde de los visitantes y le sirve el té. La mujer de Alfred North Whitehead contó que en Cambridge había un vicario que concluía su sermón diciendo: por último, hermanos míos, la vida no ofrece problema alguno para quienes se conducen como es debido. Li es el plano original de Confucio para conducirse bien en la vida. Cuarto, té. El cuarto concepto que Confucio propuso a sus conciudadanos fue té. El significado literal de esta palabra era poder, pero con el sentido concreto del poder por el que se rigen los hombres. Sin embargo, este es solo el comienzo de la definición, porque ¿qué es ese poder? Hemos señalado el rechazo de Confucio a la idea de los realistas de que la única medida eficaz es el empleo de la fuerza física. El grado en que su juicio era acertado queda demostrado históricamente con una dinastía, la Qin, cuya política se ajusta al concepto realista. Al comienzo, el éxito fue sorprendente, pues produjo por primera vez la unión de China, a la que dio su nombre actual tras convertirse Qin en China. Pero la dinastía se colapsó en menos de una generación. Vivo testigo de la sentencia de Teyairán: se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas, excepto sentarse sobre ellas. Una de las historias más conocidas de todas las que Confucio cuenta cómo, hallándose en la cara solitaria del monte Teai, escuchó el lamento fúnebre de una mujer. Al preguntarle por qué lloraba, la mujer respondió: al padre de mi marido lo mató aquí un tigre, a mi marido también, y ahora mi hijo ha corrido la misma suerte. ¿Por qué te quedas entonces en un lugar tan terrible?, le preguntó Confucio. Porque aquí no hay ningún gobernante opresor, replicó la mujer. Nunca olvides, discípulos, dijo Confucio a sus alumnos, que un gobierno opresor es más cruel que un tigre. Confucio estaba convencido de que ningún gobierno puede oprimir a todos los ciudadanos todo el tiempo, ni siquiera una gran cantidad de ellos durante un tiempo prolongado, sino que debe contar con la aceptación de su voluntad, con una apreciable confianza en lo que está haciendo, señalando que los tres elementos esenciales del gobierno eran la suficiencia económica, la suficiencia militar y la confianza del pueblo. Confucio añadió que este último era el más importante, porque si el pueblo no tiene confianza en su gobierno, éste no podrá sostenerse. Este consentimiento espontáneo de los ciudadanos, esta moral sin la que las naciones no pueden sobrevivir, surge únicamente cuando el pueblo siente que sus líderes son capaces, que se dedican con sinceridad al bien común y que poseen la clase de carácter que demanda respeto. El verdadero té, por consiguiente, es el poder del ejemplo moral. En suma, el bien no echa raíces en la sociedad ni por la fuerza ni por la ley, sino por la influencia de las personas a quienes admiramos. Todo gira en torno a la persona que dirige el gobierno.
Si es astuta o inecta, no hay esperanza para la sociedad, pero si es de verdad un rey del consentimiento cuyas sanciones surgen de una rectitud innata, formará un gabinete de aliados incorruptibles. Su total dedicación al bienestar público estimulará a su vez la conciencia pública de los líderes locales y seguirá su curso hasta inspirar a toda la ciudadanía. No obstante, para que el proceso funcione, los gobernantes no deben tener ambiciones personales, lo que justifica las palabras de Confucio al respecto. Solo son dignos de gobernar quienes preferirían ser eximidos de hacerlo. Las siguientes sentencias resumen la idea que Confucio tenía de Te. Aquel que ejerce el gobierno por medio de su virtud puede ser comparado con la estrella polar que se mantiene en su lugar mientras las demás giran en torno a ella. Cuando el barón de Lu le preguntó cómo debía gobernar, Confucio le respondió: gobernar es mantener la rectitud. Si tu señor conduces a tu gente con rectitud, ¿cuál de tus súbditos se atreverá a abandonar esa línea de conducta? En otra ocasión, cuando el mismo gobernante le preguntó si los ingobernables debían ser ejecutados, Confucio contestó: ¿qué necesidad hay de que el gobierno tenga la pena de muerte? Si tú muestras un sincero deseo de ser bueno, tu pueblo también será bueno. La virtud del príncipe es como el viento, la virtud del pueblo como la hierba. Está en la naturaleza de la hierba inclinarse cuando el viento sopla sobre ellas. El juez Holmes solía decir que a él le gustaba pagar impuestos porque tenía la sensación de estar comprando civilización. Si existe esta actitud positiva, las cosas políticas marcharán bien. Pero ¿cómo puede despertarse dicha actitud? Entre los teóricos occidentales, Confucio hubiera encontrado su portavoz en Platón. Entonces dime, Critias, ¿cómo elegiría un hombre al gobernante que ha de gobernarle? ¿No elegiría a un hombre que primero haya puesto orden en sí mismo, sabiendo que los efectos de toda decisión que surja de la cólera, del orgullo o de la vanidad pueden multiplicarse 1000 veces sobre los ciudadanos? Confucio también habría escuchado a Thomas Jefferson, que creía que todo el arte de gobernar reside en el arte de ser honrado. Quinto, Wen. El último concepto del Gestalt confuciano es el Wen, que se refiere a las artes de la paz en oposición a las artes de la guerra. Es decir, en la música, la poesía, la pintura, en suma, la cultura en su expresión estética espiritual. Confucio daba muchísimo valor a las artes. Un simple estribillo lo hechizó de tal manera que durante 3 meses no tuvo noción de lo que comía. Consideraba que la gente indiferente al arte era humana solo a medias. No obstante, no era el arte por el arte en sí lo que lo atraía, era el poder del arte para transformar la naturaleza humana y conducirla hacia la virtud, lo que le impresionaba, el poder del arte de ennoblecer el corazón para facilitar la consideración hacia otros, que de otra manera hubiera sido difícil. La poesía despierta la mente, la música le da el acabado, las ondas estimulan la mente, ellas inducen a la autocontemplación, ellas señalan el arte de la sensibilidad, ellas ayudan a frenar el resentimiento, ellas crean la base del deber, del servir a los padres y al príncipe en uno. En la noción que tenía Confucio de Wen hay una dimensión política adicional que tiene éxito en las relaciones internacionales. La respuesta de los realistas a esta pregunta fue nuevamente la fuerza física. Eco de ella en nuestro siglo fue la respuesta de Stalin cuando, al preguntársele qué papel tendría el Papa en el ataque que contemplaba contra Polonia, este contestó con otra pregunta: ¿cuántos batallones tienen? La tendencia de Confucio era completamente diferente. En último término, la victoria es del país que desarrolla el buen más alto, la más exaltada cultura, la nación que tiene el mejor arte, la filosofía más noble, la poesía más excelsa y que manifiesta darse cuenta de que es el carácter moral de un vecindario lo que constituye su excelencia, porque en el fondo son estas las cosas que en todas partes producen la admiración espontánea de la gente. Los galos eran
bravos luchadores y tan faltos de cultura que se les consideraba bárbaros, pero una vez que entendieron el significado de la civilización romana, se les hizo tan evidente su superioridad que nunca más, tras la conquista del César, se rebelaron masivamente contra el dominio romano. Esto no le habría sorprendido a Confucio. El proyecto confuciano. Supongamos que la tradición deliberada de Confucio trataba de crear, se hubiera hecho realidad, que le hubiera parecido la vida a un chino inmerso en ella, le hubiera atraído como un interminable proyecto de cultivarse a sí mismo para llegar a ser más completamente humano. En el proyecto confuciano la persona buena es la que siempre intenta ser mejor. El proyecto no se intenta en un vacío, no es como los yogis que se retiran a las cavernas de las montañas para descubrir al Dios que llevan dentro de sí. Por el contrario, un confucianista con inclinación hacia su propia cultivación toma posición en el centro de las contracorrientes, siempre cambiantes e incesantes de las relaciones humanas, y no desea que las cosas sean de otro modo. La santidad en solitario no tiene sentido alguno para Confucio, pues la cuestión no se reduce a que las relaciones humanas sean gratificantes, sino que es más honda, consistente más bien en que sin las relaciones humanas no hay ser. El ser es un centro de relaciones, está construido por sus interacciones con otros y definido por la suma de sus roles sociales. Esta noción del ser es tan diferente del individuo como occidental que es necesario dedicarle un párrafo. Confucio no veía al ser humano como una entidad, sino como un nexo, un lugar de encuentro donde convergen las vidas. En este sentido se asemeja a una anémona de mar, que es poco más que una red por la cual pasan mareas y corrientes, dejando depósito que forman la escasa sustancia que tiene el animal en sí. Pero aunque la comparación es en cierto modo precisa, la imagen es demasiado pasiva. Será mejor cambiar de las corrientes marinas a las de aire que asaltan al águila en vuelo. Las corrientes de aire asaltan al águila, pero estas las utiliza para controlar su altitud, ajustando la inclinación de sus alas. Nuestra vida humana, al igual que un águila en vuelo, también tiene movimiento, pero la atmósfera en la cual se mueve son las relaciones humanas. El proyecto confuciano consiste en dominar el arte y ajustar nuestras alas para elevarnos hacia la meta evasiva, pero accesible, de la perfección humana, o como hubiera dicho Confucio, hacia la meta de ser más completamente humano. En esta analogía, las 5 relaciones constantes de Confucio se presentan como corrientes de relativa estabilidad en condiciones atmosféricas que en otros aspectos pueden fluctuar de forma incontrolada. Hemos visto que las 5 relaciones son asimétricas en cuanto que la conducta apropiada para uno de los miembros de cada pareja no es idéntica a lo que es apropiada para el otro miembro. Esta asimetría presupone una diferenciación de roles detallada, sus datos concretos. Lo crucial en esta cuestión es si los datos concretos que Confucio propuso modifican las relaciones, poniendo a una de las personas integrantes de cada binomio por encima de la otra. En cierto sentido, decididamente la pone. A Confucio le parece natural que los hijos respetasen a los padres, las mujeres a los maridos, los súbditos a sus gobernantes, los hijos menores a los mayores y los amigos jóvenes a los más viejos. En estos dos últimos casos, porque los de más edad tienen más experiencia y proporcionan ejemplos de personajes sociales. Pero es aquí donde hay que ajustar con precisión los alerones, porque ante el más ínfimo error el proyecto de Confucio cae en picado. En cada pareja se relaciona el peligro es mayor para el que se encuentra arriba, pues podría caer en la tentación de considerar que los privilegios de su posición son más inherentes a esta que ganables por los propios méritos. Siendo la naturaleza humana lo que es, los chinos sucumbieron incuestionablemente a esta tentación y aunque no puede calcularse en qué medida lo hicieron, fue lo suficientemente grande como para convertir esta parte del proyecto confuciano en la más siniestra. No obstante, Confucio mismo trató de impedir el abuso, insistiendo en que la autoridad, la debida autoridad, no es automática sino que debe ganarse. La lealtad
que le debe la mujer a su marido depende de que éste sea la clase de marido que se merezca, que inspire esa lealtad. Y lo mismo sucede con las otras relaciones, aunque con matices diferentes para cada una. Por ejemplo, en la relación entre el gobernante y súbditos, el primero retiene el mandato del cielo, su derecho a la lealtad de los súbditos, siempre que el bienestar de estos sea de verdad su preocupación principal y que posea el talento necesario para promoverlo. Más de 2000 años antes de la Carta Magna y los derechos humanos, 2000 años antes de que Occidente separase el derecho divino del ejército real, los chinos, a través de Confucio y sus discípulos, incluyeron el derecho a la revolución en el cuerpo de su política filosófica. El cielo ve como ve el pueblo. El cielo desea lo que desea el pueblo. En el proyecto de Confucio, la complicidad con la autoridad indebida, lejos de ser impuesta, se considera un fallo humano.